Bien, damos la bienvenida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en esta mañana. Nos vamos a presentar ante ustedes porque esa es el llamado del Señor. Tiene un llamado de exhortación, de consejo para el pueblo de Dios, para aquel que se está preparando para la eternidad, aquel que quiere la salvación, aquel que quiere tener el vestido de bodas, que es el carácter de Cristo. Eso será el único que se identificará. Vamos a orar para entender tu palabra. Señor, ayúdenos a entender tu palabra, a tener el vestido de boda, a estar, Señor, contigo en la eternidad. Sabemos que a los que Dios aman todas las cosas le ayudan a bien. Nada de lo que hagamos va a servir si no está aprobado por tu voluntad. Nada, ninguna justificación propia nos va a servir para estar en la eternidad. Entonces, ¿para qué perder tiempo justificando nuestros errores, nuestro mal carácter, nuestro apetito, nuestra desobediencia a la reforma pro salud, nuestra desobediencia al mal carácter, nuestra desobediencia a cómo vestimos, cómo comemos, cómo rechazamos tus consejos alimenticios? Señor, ayúdenos a saber que cosas que le echemos a nuestro cuerpo que no estén de acuerdo a Génesis 1:29, pecamos contra ti, contra el soberano. Y tú ya tienes leyes establecidas, y si no las acatamos, las desobedecemos, le hacemos caso a la tradición más que a Dios, le hacemos caso a amor al mundo. Nos da pena representar a Cristo en nuestra manera de comer en todas partes. Señor, ayúdenos a no abandonar la reforma pro salud, no abandonar la pureza, porque tú nos pides tres cosas importantes que debe tener un siervo tuyo: ser puro como José, manso como Moisés y temperante como Daniel. La reforma pro salud. Esas son características que debe tener un siervo original de Dios, un hijo de Dios. Oro puro, no un oro que brilla y es bombo por dentro, sino un oro macizo. Lleva esos tres principios: puros como José, manso como Moisés y temperante como Daniel. Todos sus temas, sus predicaciones, siempre va a estar imbuido estos tres elementos de un hijo de Dios. Señor, ayúdenos. Y un hijo de Dios tampoco va a tener orgullo, va a ser el manso, ni va a tener amor a las riquezas, esperanza de este mundo, a una pensión, a cosas. Se enamora de las cosas, de los animales más que de Dios, o de su papá o su esposa, sus hijos, sus amigos más que... No idolatra a nadie, ni al dinero, ni a sus amigos, ni a nadie. Ama a todo el mundo, ama la naturaleza, pero en su estado natural, donde Dios la dejó, donde Dios la alimenta, donde Dios la cuida, sin meterla a la casa. Ama a su prójimo, ama a su esposa, ama a sus hijos, ama a sus vecinos, sin violar los principios de Dios ni los mandamientos de Dios. Señor, enséñanos a amarte, obedecerte. Levántanos con tu bondad para entender la palabra tuya. En Jesús, espera nuestros pecados. Amén y amén. Muy bien. Hoy vamos a mirar algo importante de lo que es la parábola de Mateo 22, del 1 al 14. Por eso es importante que usted la lea en su casa. Abra la Biblia, escudriñe, órele a Dios y dígale: Señor, ¿qué significa estas parábolas? Todas las parábolas que están en el libro de la palabra de Dios y en el libro Palabras de Vida en Inspiración nos hacen un llamado urgente, y nos muestra una historia de un pueblo que fue llamado y no aceptó la invitación. Aceptó la invitación que el Señor le había hecho a las bodas. Por eso fueron tres llamados. Les mandó los profetas, vino el Señor, les envía a los discípulos después de que matan al Señor, porque la ira del diablo es esa. Ahí se demuestra la ira, lo que Satanás odia el Evangelio. Es muy astuto para hacer ver que no es que odie, sino es que son fanáticos, son extremistas, son herejes. Pero nadie tiene excusa para odiar a una persona, sea como sea. Nadie Dios lo ha invitado a amar, a odiar a ninguna persona. Siempre nos invita es a amar, no a odiar. No hay justificación para decir y justificar
que yo no dejé participar a mi papá, a mi mamá, a mi tío, a mi abuelo, al hermano, porque era fanático, era extremista, tenía el 99% verdad y el 1% era mentira o era herejías. Hay que demostrar cuál es la herejía, cuál es el problema del 1%. Y si es el 99% que es verdad, se está poniendo en práctica ese 99% en cada vida, se está aceptando la invitación del Señor, o es la excusa para que con el 1% que dice que es herejía, mentira, rechace el 99%. ¿Cuál es el 1% que la tradición dice? Que demuestre cuál es el 1%. ¿O es la excusa para rechazar el 100% de las verdades? Muy sutilmente. Recuerde que la invitación a las bodas es el carácter de Jesús. Dios no va a llevar a nadie al cielo con un mal carácter. Y el carácter no solamente es el carácter como lo hemos definido en algunas cosas. El carácter es todo. Es ser puro como José, manso como Moisés y temperante como Daniel. Cuando somos puros vivimos una vida de santidad, una vida de santificación, una vida de consagración, una vida de pureza, una vida una vida de vivir una justicia en Cristo Jesús. Exalto la ley de Dios en mi manera de vivir. La exalto no en palabras, sino en hechos. Cuando respeto en no hablar en sábado de negocios, no hacer junta distritiva en sábado, no hacer junta de iglesia para hablar de negocios en sábado. Todo eso se tiene que evitar. No hablo de negocios o de actividades en sábado. No hablo de paseos en sábado, porque estoy quebrantando el sábado, lo estoy pisoteando. Pero decimos, no, pero yo soy el pueblo de Dios verdadero. Sí, puede ser el pueblo de Dios verdadero, pero no le da motivo para quebrantar el sábado y pisotearlo. De ser un mal ejemplo y ser mal ejemplo para sus feligreses. No le da ningún motivo de sabotear las reuniones. No le da ningún motivo de hacer lo incorrecto. El carácter de Cristo es respetar con solemnidad lo que dice la palabra de Dios, a la ley y al testimonio. La doctrina, vigila la doctrina, que nadie la esté quebrantando. Esa es la misión del ministro, esa es la misión del anciano de iglesia, esa es la misión de la junta de iglesia, de vigilar que los que estén llevando la palabra de Dios, estén llevando la doctrina, no se vayan a salir, no vayan a evadir el mandamiento, no lo vayan a pisotear, que haya respeto, que haya orden, que se ame al soberano. No es misión del pastor, ni de la junta, ni de los ancianos de iglesia, pisotear la ley de Dios, pisotear la doctrina con sus hechos. Es defenderla y aplaudir a aquellos que la defienden. No es perseguir a aquellos que la exaltan, que elevan las normas y perseguirlos y ponerle bozal para que no participen. Y entonces al que está violando la doctrina lo ponemos en alto. No es la misión del pastor de la iglesia, de ningún movimiento de iglesia, nombrar a dedo a una persona para hacer parte de un cargo, pasando por encima el requisito del obispado. El requisito de Timoteo es claro, que cuando se nombra a una persona como anciano de iglesia o cualquier cargo, debe ser sobrio, no debe ser rabioso, peleón, no debe tener mal testimonio a los de afuera, debe tener sus hijos en sujeción, no debe ser dado a la avaricia, no debe ser dado al adulterio, a la fornicación, debe ser noble, manso, humilde, sencillo, que se le vea el carácter de Jesús. No se puede hacer elecciones a dedo. La vocación de cada persona tiene requisitos y es el carácter de Cristo Jesús, porque eso será lo único que el Señor va a mirar en cada ser humano, en cada anciano de iglesia, en cada presidente de asociación, en cada pastor o ministro o hermano.
o padre o madre, o hermano líder, o hermano predicador. Eso es lo que Dios va a mirar, es el carácter. Para tú estar en el reino de los cielos, es el carácter, es tener un carácter semejante al de Jesús, sin mancha, sin arrugas. Esa es la iglesia de Cristo Jesús, sin arrugas. No puedes presentarte ante Dios no aprobado por Él. Puedes engañar a tu feligresía, tú como pastor, como ministro, como pastor de asociaciones. Puedes engañar a tus feligreses y puedes aparentar muchas cosas y puedes estar detrás de un sueldo, detrás de unas ganancias, detrás de honores que todo el mundo le da, que todo el mundo les da. Pero, ¿será que le están dando porque usted está dando el pan integral? ¿Usted está exhortándolos? ¿Usted los está reprendiendo con amor y con cariño y con ternura? ¿Usted los está aconsejando bien? ¿O quizás le estén dando premios porque usted está rebajando las normas de la doctrina? ¿Ha aplaudido el pecado? Está nombrando líderes de iglesia sin los requisitos de Timoteo que manda a la iglesia, del obispado. Está nombrando quizás ancianos de iglesia o el pastor de la asociación está nombrando pastores y ministros sin estar en sujeción su hogar, sus hijos, llenos de deudas. Se fueron llenos de deudas a una universidad, sus padres le sacaron a crédito, pagaron la universidad, o tienen deuda con el Estado porque le pagó el estudio y después pagaban después de los 3 años de su profesión. Están nombrando ese tipo de personas que tienen deudas, que todo lo han adquirido con deudas. Ese tipo de personas que no saben qué es un hogar, que no sabe qué es el matrimonio, no sabe qué es el compromiso y se han casado por casarse, por tener un premio, por tener un sueldo, y así están casando a los jóvenes también, sin orientarlos, sin ayudarlos, sabiendo que esto es un compromiso de santidad. Esto no es el rito solamente de casarlos por casarlos y los jóvenes viven torcidos, viven mal, no tienen deseo de estudiar la Biblia, no tienen deseo de consagrarse, no se levantan temprano, les da sueño cuando están estudiando la palabra de Dios, no quieren nada con Dios, pero si se despiertan para el mundo, para el internet, para buscar el trabajo, para buscar plata, eso sí, así vayan dormidos, van, buscan, quieren es plata. Ahí es donde hay que tener cuidado, cómo se están nombrando los pastores, pastores de presidentes de asociaciones, de cualquier asociación, de cualquier movimiento. ¿Cómo está haciendo usted la vocación? ¿Cómo usted está eligiendo? ¿Conforme al principio bíblico? ¿Conforme a los requisitos del obispado? ¿Ha leído el libro de Tito, de Timoteo, cómo es el obispado? Ahí dice, ahí da los requisitos. Si el obispo desea desempeñar buena obra, desea, dice Pablo. Pero hay requisitos y los requisitos es primero que la persona sepa qué es una vocación, qué es lo que va a elegir, qué es lo que ama, a qué se va a enfrentar, cuál es el ministerio que lleva. ¿Es el correcto? ¿Es el bíblico? ¿Es el del espíritu de profecía? ¿O después se va a desviar? ¿O después se va a torcer? Después lo hizo, en primera instancia lo hizo bien, y cuando ya está posesionado, cuando ya lo ungen, cuando ya le dan una iglesia, entonces toma otra posesión, cambia la posesión. Si lo hace así, es el deber de la asociación en el momento que él cambie, poderlo llamar con amor, con cariño y corregirle, si él va a corregir, y si no, pues que deje esa vocación porque no es la de él, porque él quiere es plata, él quiere vivir bien, quiere andar en buenos carros, quiere tener pensión como el mundo, quiere tener plata como el mundo, quiere pasear, quiere darle muchas cosas, muchos lujos a sus hijos y a su esposa, para que vea que él es el hombre, el hogar, que tiene, él es el que debe gastar todo y él es el que debe tenerlo todo y darlo y poner a la esposa en un pedestal de una muñeca de vitrina, o a sus hijos. Bájese de la nube, porque así no es como Dios lo llama. Un pastor, un ministro, o un anciano de iglesia, o anciano de iglesia,
está llamado a vivir una vida de santidad. Su vocación debe ser la santidad, la perfección en Cristo Jesús. La perfección todavía no la hemos alcanzado, pero estamos cada día avanzando en ella. Quiere decir que sin santidad nadie verá al Señor. Eso no significa que no sea justo, no significa que no viva una vida de santidad. Lo que significa es que la perfección vamos avanzando en Cristo Jesús, porque usted todo no se lo conoce, ni yo lo conozco. Entonces vamos perfeccionando a la medida que Dios nos va mostrando a través de su palabra, vamos corrigiendo el carácter en Cristo Jesús. Quiere decir que son los pecados de ignorancia. El conocimiento va avanzando y nuestros pecados de ignorancia, en eso es que pecamos. Por eso no somos perfectos. Pero eso no significa que usted viva una vida desordenada, que no tenga sujeción en su hogar, que sus hijos no vivan en sujeción, en obediencia al Señor. Que sus hijos, usted se da cuenta que no estudian, no oran, no son consagrados. Les gusta la plata, pero no les gusta la parte espiritual. Usted debe ser consciente como pastor, como anciano de iglesia debe ser consciente. Mi hijo no está viviendo conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ¿para qué yo recibo ese cargo de anciano de iglesia o pastor o ministro cuando sé que mis hijos los perdí? Ahora lo que tengo es que buscar la drama perdida, la oveja perdida, y empezar a mirar si yo soy parte de esa drama perdida, si estoy perdido, con todo el conocimiento teológico que tengo, pero que no pude vencer el pecado porque no he tomado las herramientas del Espíritu Santo, las he rechazado. He rechazado el medio que Dios me ha brindado, las exhortaciones a sus siervos. Me exhortan y yo no lo reconozco. Justifico el pecado, justifico mi carácter, justifico mis malos hábitos, justifico mi manera de vestir, justifico a mis hijos, justifico a mi esposa, justifico a mi iglesia, justifico a la gente de afuera y practico el pecado.